2010 Express Edition. Pues esta es la clase número 16, donde vamos a hablar sobre estructuras. Aquí tengo ya la forma con la clase preparada y pues vámonos a empezar a ver el código y a tratar de explicar y entender lo que es una estructura. Pues una estructura en forma simple pudiera decirse que es una forma organizada de manejar datos y procedimientos, ¿sí? Al momento de la clase, nosotros la única forma que tenemos para ir clasificando y colocando la información en forma, bueno, leíble, ¿no? Que sea de fácil lectura, pues simplemente ha sido a través de los nombres de las variables y pues de colocarles nombres adecuados a las funciones. Eso nos permite tener una lectura adecuada del código que estamos escribiendo. Con una estructura nosotros podemos separar y clasificar ciertas variables o ciertos datos hacia alguna función, hacia alguna área, y de esta forma separarla de otras variables que tengan que ver con otros aspectos del sistema, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes tienen que llevar la información de los estudiantes. El ejemplo que ocupo siempre es de los estudiantes. Entonces, al momento de esta clase, si ustedes no saben manejar una estructura, pues van a empezar a declarar variables que les permitan almacenar esa información, ¿no? Manejar esa información. Pero pues hay una forma más adecuada para realizar eso, y se hace a través de una estructura. Y bueno, voy a explicar la estructura y ahí vamos a ir entendiendo paso a paso. Pues la estructura la declaro fuera de cualquier evento, del evento load fuera de ellos y dentro obviamente de la forma, ¿sí? De la clase de la forma, de este código de la forma. Y aquí declaro una estructura y voy a empezar a explicar cómo se hace. Bueno, pues se coloca la palabra public struct. Con public estoy indicando que la estructura es pública, sé que puede verse desde otras partes de la aplicación. Ahorita no voy a entrar a explicar eso, lo veremos más adelante. Y pues ponemos la palabra struct, que es la palabra reservada para indicar que es una estructura. Y después viene el nombre de la estructura. En este caso yo usé el prefijo stc y le puse el info personal, ¿sí? Abro llaves, estas llaves se cierran hasta acá abajo. Y aquí empiezo a definir las propiedades o la información que voy a manejar dentro de la estructura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí estoy poniendo una variable de tipo string, ¿sí? Que tiene esta otra palabra reservada, otro modificador, por decirlo así, que es privado. Ahorita tampoco no voy a entrar a explicar eso de privado, lo vamos a ver hasta clases, o bueno, vamos a verlo de una vez. Privado significa que esta información solamente la puedo accesar desde la misma clase, no lo puedo accesar desde ningún otro lado. Pero por eso no quería yo explicarlo, porque ya dije clase y todavía no hemos visto clases. Entonces, dejémoslo así. Si no se le coloca el prefijo private y los otros dos que se manejan, que es public y protected, por default todas las propiedades o las variables son privadas. Y aquí hay otras dos más que se llaman paterno, materno y la edad, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a manejar en la estructura? En la estructura voy a manejar 4 datos: el nombre, el apellido paterno y el apellido materno y la edad, ¿sí? Voy a manejar 4 informaciones, ¿sí? De las cuales 3 son del mismo tipo, pero una es distinta, ¿sí? Una es integer, las otras 3 son string. Esas las voy a agrupar, esos 4 datos los voy a agrupar en una estructura y voy a hacer referencia a ella a través de una variable, ¿sí? Una variable que voy a definir de este tipo. O sea que a una estructura también se puede decir que es una forma de declarar un tipo de usuario, o sea, un tipo como el que nosotros definamos, así como allí hay integer, string, etcétera. Nosotros estamos definiendo un tipo de dato para utilizarlo nosotros, ¿ok? Bueno, pues ¿para quién más lo va a utilizar, verdad? Bueno,
Pues podemos definir variables. Aquí están los 4 ejemplos de variables. Después también podemos definir funciones, ¿sí? Que aquí en el curso de Visual Basic yo omití, porque desde C++, desde Visual Basic 6.0 no lo recuerdo, pero desde C++ ya se pueden definir funciones en las estructuras, pero yo siempre lo hice en las clases, y solamente desde C estándar no podemos definir funciones o procedimientos, y entonces a partir de C++ y desde C#, obviamente C#, pues manejan funciones dentro de las estructuras, cosas que antes no se podía. Antes las estructuras únicamente manejaban variables, ¿sí? Entonces ya definí 4 variables y ahora voy a definir funciones para esa estructura. Esto quiere decir que cuando yo declare una variable que sea de este tipo, voy a poder manejar esta información y también estas funciones que voy a declarar dentro de la estructura, ¿ok? Esto es muy parecido a las clases. Ya cuando entremos a las clases se darán cuenta que hay muchas cosas similares, ¿sí? Pero bueno, entonces aquí defino una función. Esta función la voy a utilizar para ponerle un nombre a la variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque como a la variable nombre, porque como la variable nombre yo la definí privada, entonces no la puedo accesar desde afuera más que desde la misma clase. Entonces tengo que tener una función o un procedimiento que me permita colocar un dato en esa variable y también que me permita, si así lo deseo, ambas cosas, poder obtener el nombre de la variable, ¿ok? Entonces aquí defino una función, un procedimiento void que se llama subsetName, donde yo voy a colocar los 3 nombres, o sea, los 3 datos: el nombre, el apellido paterno y el apellido materno, ¿sí? Donde inclusive aquí a propósito puse este parámetro opcional porque tenía la duda de si podía colocar un parámetro opcional dentro de las funciones de una estructura, y pues sí es posible. Ahí está. Entonces con esta función yo puedo colocar datos en estas 3 variables, que si no hubiera esta función o este procedimiento no podría hacerlo desde afuera, o sea, desde la variable que voy a declarar, porque estas variables son privadas. La única que sí voy a poder accesar desde el nombre de la variable va a ser esta. Y bueno, para comprobar esto que acabo de decir y esta función, me voy a ir aquí abajo donde estoy definiendo la variable. Fíjense, aquí estoy definiendo una variable obj persona 1 de este tipo, ¿sí? Y fíjense qué es lo que tengo disponible desde ahí al escribir el nombre, ¿sí? Ahí está.